mi nombre es Leticia Umbrieta Burruel, pertenezco a la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. El día de hoy continuaré hablando sobre las funciones del lenguaje, pero en esta ocasión haciendo énfasis en los textos literarios. Pero primero me gustaría comenzar con una pequeña actividad para despertar un poco nuestro cerebro y que el tema sea más fácil de entender. Ok, la actividad es la siguiente. Cruzarán sus manos aquí abajo, de esta manera, después las entrelazarán y las pasarán para arriba. Estando ya en esta posición, yo les indicaré qué dedo y de qué mano van a levantar. Comenzaremos con una fácil, su dedo gordo de su mano derecha. Después su dedo índice de su mano izquierda. Después levantaremos los dos dedos meñiques, así. Luego levantaremos el dedo medio de nuestra mano izquierda. Y una un poco más difícil, que sería levantar nuestro dedo anular de nuestra mano derecha. De esta forma. Y por último levantamos el otro dedo anular, pero esta vez de la mano izquierda. Listo, así. Muy bien, ya que despertamos un poco nuestro cerebro, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Primero necesito que me mencionen qué tipos de textos literarios conocen. ¿Por acá? Cuento. Los cuentos, muy bien. Por acá tenemos otra participación. Novela. Las novelas. ¿Alguien más? ¿No? Ok, está bien. Yo les mencionaré algunos de los tipos de textos literarios, como lo son la epopeya, el romance, la novela, el cuento, la oda, la canción, las baladas, la tragedia, la fábula, el ensayo, el auto sacramental, la epístola, el entremés y entre muchos otros más. Ok, comenzamos con la función emotiva. La función emotiva predomina en la poesía, pues busca provocar sentimientos y emociones, crear una atmósfera. Un poema podría hacerte llorar, reír, reflexionar o incluso rabiar. Los poemas se valen de metáforas, referencias y figuras retóricas para tocar las fibras del sentir del ser humano o en este caso de nuestro receptor. Continuamos con la función referencial. La función referencial está presente básicamente en lo que es la narrativa, que lo encontramos en cuentos, novelas, fábulas, etc. Porque esta función, al momento de estar relatando acciones o representar hechos, estamos haciendo referencia o representando lo que está en el entorno, el contexto en el que se desenvuelve la historia. Es la referencia que nos está dando el emisor, que en este caso es el escritor, ya sea del libro, novela, cuento, nos está dando para conocer la historia. En este género lo más importante es el cómo se relatan las cosas. Es decir, para comprender cómo es que se va desarrollando la historia, dónde, cómo, quiénes, etc. Continuamos ahora con la función apelativa. Esta función la encontramos muy comúnmente porque está representada en el drama. Al existir una constante apelación entre el emisor y el receptor, se crea un diálogo dramático, lo encontramos en infinidad de partes, más que nada en las novelas, porque hay novelas que su contexto su trama es dramática. Entonces ahí ya se crea la función apelativa, está presente en ese tipo de texto literario, porque se está recibiendo un estímulo-respuesta. El emisor envía un estímulo, por así decirlo, y el receptor le da una respuesta ante esa situación. Después tenemos la función poética. Esta función obviamente la vamos a encontrar en la mayoría de los textos literarios, porque es la función característica de estos, porque su factor dominante
es la propia forma o estética del mensaje. El escritor puede suscitar en el receptor una serie de sensaciones o emociones de belleza, creatividad, influencia a través de su mensaje. Esta función es la más común porque la encontramos en todo tipo, porque como trata de embellecer el mensaje, los textos literarios siempre tienen una forma gramatical muy exigente, en donde tenemos que añadirle un poco de poética o algo para que el mensaje sea más lúdico. Después tenemos la función metalingüística. Si lo que predomina aquí es la pureza del código, las palabras serían gramaticalmente perfectas. Es decir, si las que interesan son las formas del código, entonces las palabras, por obviedad, tienen que estar escritas correctamente. El mensaje tiene que tener la función metalingüística bien arraigada para que exista una mayor comprensión y saber en qué código se está transmitiendo ese mensaje mediante la lectura del mismo. Después tenemos la función fática, es la que está relacionada con el canal. Esto depende mucho del lector, o como lo llamamos nosotros, el receptor, porque es lo que le llega o lo que no de la lectura. Muchas veces nosotros leemos un libro, un cuento o cualquier texto literario y solo ciertas cosas se nos quedan grabadas, pero hay cosas que son banales, que pasan, que solo lo leemos y que no lo consideramos tan importante en el desarrollo de la historia, que con el paso del tiempo se nos olvida. Pero sin en cambio hay otras palabras, otros mensajes que sí nos llegan y se nos quedan grabados mientras estamos leyendo la historia o incluso pasados los años de haber leído aquella historia. Concluyendo con el tema, nos podemos percatar de que pueden existir una o incluso varias funciones del lenguaje presentes en los textos literarios. Es muy importante saber identificar para poder diferir mejor los textos, porque cada función, como ya lo hemos visto, tiene su finalidad y es importante conocerla para crear una buena respuesta o reacción ante los diferentes tipos de textos. Les dejaré una pequeña actividad en Classroom. Son una serie de preguntas referentes al tema visto el día de hoy. Más que nada son frases o partes de poemas en donde ustedes identificarán la o las funciones del lenguaje que predominan en ese texto. Muchas gracias por su atención.